este canal hemos dormido adentro de barriles de tequila, en cárceles que han sido convertidas en hostales, en burbujas en medio del desierto. Hemos visto diversos tipos de hoteles, pero nunca habíamos dormido en un iglú en medio de la nieve. Pues hoy vamos a hacerlo, pero no es realmente un iglú auténtico como tal, cosa que estaría muy cool, ok, seguramente algún día lo haremos, sino que estos son unos iglús bastante cómodos, hechos de cristal con el techo transparente para que uno pueda ver las estrellas en este paraíso en el círculo polar ártico. Seguramente va a estar muy cool. Nos encontramos en Finlandia, en la región de Levi, dentro de la Laponia finlandesa. Mucho frío aquí, las noches son larguísimas en esta temporada que visitamos, solamente unas 3 horas de luz al día. Suena que esto está excelente para ver estrellas, incluso tal vez una aurora boreal. Eso estaría bello, eso sí que estaría muy impresionante. Vamos a dar rapidito un tour de cómo es este hotel. Básicamente hay iglús por doquier, iglús de cristal. Hay unos que son de tamaño reducido, unos 15 metros cuadrados. Hay otros que son unas suites tremendas para que vengan familias enteras de unos 80 metros cuadrados. Hay también un centro comunitario en el cual hay jacuzzi, hay sauna, hay alberca. Obviamente hay sauna, al finlandés le encantan los saunas. Hay una recepción que tiene un bar, tiene un restaurante, la verdad, todo bastante cómodo, bastante cool. Y está nuestro iglú. Nuestra categoría de iglú son habitaciones de 22 metros cuadrados, ideales para 1 o 2 personas. Vamos a ver cómo es por dentro. Esta es nuestra cabañita número 22. Hielo por doquier, congelado por donde voltees. Claro que sí. ¿Tienes frío? Pasa, por favor. Pasa a mi cómodo iglú. Obviamente hay que limpiar la nieve de las botas antes de entrar. Error de novatos, meter nieve a tu choza, a tu hogar. Gracias. Mira, qué utilidad. Tienen tu escobita aquí todo para que limpies tu entradita. ¿Cómo no? Pásale, por favor. Kamari, pase usted. ¿Listo? Ay, cambia la temperatura luego, porque sí tienen calefacción, ¿ok? Tienen calefacción adentro, cosa que se agradece muchísimo porque, en las noches esta vaina baja a menos 30 y tantos en la región donde estamos. Sí estamos en el mero bosque. Entonces, vamos a ver tour del cuarto iglú para ver las estrellas. Tenemos una cocinita / depósito. Eso sí les ha fallado, como que no piensan en los viajeros que llevan tal vez semanas de viaje, o sea que claramente tienes muchas maletas. Entonces realmente nuestra cocina se volvió en un tremendo depósito porque el closet este ya está ocupado por más maletas. Sí, esa sería mi única cosa negativa que yo le hallaría a este lugar, que sí le falta su lugar de almacenamiento. Ahora, lado súper positivo. Déjenme quito este chamarrón porque sí que se pone caluroso aquí adentro. Mucho más fresco. Ahora, lado súper positivo. Chequen esta belleza. ¡Guau! Lo hermoso que está. Es pequeñito, pero es acogedor. Es rústico, pero es elegante. Es como hacer un campamento con bastante lujo. El término que ya hemos platicado varias veces aquí, que se le conoce como glamping, que es el glamour camping. Vamos a ver qué tiene. Tenemos un par de silloncitos muy cómodos. Le ofrezco un poco de vino espumoso, bella dama. Tiene otro amplio sofá en caso de que quieras sentarte a tal vez checar los correos, contemplar las estrellas en esta posición, o simplemente por si se te pegó el mal tercio, el primito Jorgito durmiendo aquí en el sofá. Y tiene una cama bastante cómoda. La verdad, está bastante agradable. Vean esta belleza. El tamaño bastante bueno. No subiré mis patas porque no deseo mojarla con la nieve que seguramente está ahí almacenada. Noche arruinada por completo. Y está de verdad súper elegante la combinación de colores. Está precioso, está divino. De verdad espero que logremos ver una aurora boreal porque esto está divino, impresionante y no tienes que manejar lejísimos para verlas. Porque esa es la cosa con las auroras boreales. Para verlas tienes que manejar muy lejos para estar apartado de todas las luces de la ciudad. Aquí ya estamos apartados, entonces se oscurece todo, apagas la luz, solamente tienes que acostarte, ver hacia el cielo, boom, ahí está ante tus ojos. Y muy bonito, muy cómodo, todo cool. El baño
qué situación. ¿Tienes que bañarte en una regadera colectiva como en algunos otros establecimientos de glamping? Pues no, en lo absoluto. Tenemos nuestro propio baño privado en la habitación. Una llave con agua calientita, jaboncitos, mademoiselle, un par de toallas frescas. ¿Apetece hacer del baño bajo las estrellas? Y por supuesto, tu propia regadera. Agua calientita sale de ahí sin ningún problema. Ahora, lo que está interesante es que el cuarto realmente no tiene cortinas. Más que estas, ok, para privacidad. Para privacidad máxima, aquí por ejemplo el vidrio está cubierto, está forrado, es el vidrio templado. De igual manera en el baño es así. Y realmente para que te despierte el amanecer está muy difícil, porque aquí en esta temporada amanece como hasta las 10, 11 de la mañana y se vuelve a ocultar como a la 1, 2 de la tarde. Son muy pocas horas de luz. El problema sería si vienes en verano. Realmente, ¿qué procede si vienes a visitar en verano, que es todo lo inverso, que siempre es de día? Yo creo que en esos tiempos está raro venir, porque cómo vas a dormir con toda la luz, todo el sol dándote de frente. Seguramente es un horno aquí adentro. Y sí, no, imposible dormir. Pero bueno, al menos en esta temporada, muy bonito, muy hermoso. Vamos a pasar la noche, vamos a ver las estrellas y les contamos qué tal estuvo la experiencia. Oigan, muy cool esto. Queríamos ver las estrellas, la verdad es que no hay ni una, está muy nublado. Pero acabamos de cenar aquí dentro de esta chocita, en medio de la nada. Aquí lo que está enfrente de nosotros no se ve, pero les cuento, es un lago congelado. Pues está hermoso, está helado, frísimo, pero está precioso. No sé si logremos ver tan solo una estrella o una aurora boreal. No sé qué tanto nos sirva ese techo de cristal, pero hermosa la experiencia, eso sin duda. Bueno, la noche chida, hasta ahora. Buenos días, buenos días. Una noche muy fría, bastante helada. Olvidamos esta botella de agua afuera del iglú. Vean esto. Es un bloque de hielo macizo. Califica como arma blanca. Estuvo muy mágica la noche, muy nublada. No pudimos ver ni una sola estrella, pero estuvo lindo que pudimos ver los árboles nevados toda la noche. Y te entra esta luz como de la luna agradable. La verdad se durmió rico. No calienta del todo bien el cuarto, hay que decirlo, hay que admitirlo. Pero el agua para bañarte está sabrosa. Por cierto, no les mencioné, un cuarto así cuesta 700 € la noche. Vaya, un buen dinerito. En temporada alta puede subir hasta 850, 900. Temporada baja, que es verano, cuesta como 100 €, pero sinceramente, ¿quién querría dormir aquí en verano? No podría cerrar los ojos ni un minuto y sería de verdad un horno. Pero siempre este tipo de turismo de glamping, camping con glamour, es bastante costoso. Me he quedado en varios en diferentes partes del mundo y sí suele ser caro. Mi primera experiencia haciéndolo en la nieve y ha sido bella, ha sido cool. Se puede decir, se puede afirmar, hemos dormido en un iglú. Cuéntenme en los comentarios, ¿se animarían ustedes a dormir en un iglú, a vivir una experiencia así? ¿Se les hace muy frío? Esto tal vez para ustedes no es nada. Háganmelo saber abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que ha sobrevivido exitosamente la noche dentro de un iglú en medio del bosque nevado.